Olá, eu sou Tayana Catarino, doctoranda de la Universidad Nueva de Lisboa, y hoy voy a hablar de empoderamiento y misoginia en las redes sociales. Redes online, empoderamiento y misoginia. Es fundamental problematizar las crecientes oportunidades de participación que las nuevas tecnologías promueven para la exhibición de narrativas autobiográficas de mujeres en la sociedad contemporánea profundamente mediatizada. Por un lado, la arquitectura de las redes online, que brindan cierto grado de anonimato, facilita la desinhibición y publicidad de la intimidad, permitiendo exponer las vivencias de mujeres que cuestionan la cultura machista y el control de la sociedad patriarcal sobre sus cuerpos. Por otro lado, esta misma arquitectura brinda la libertad de expresión que, asociada en algunos casos a la ausencia de civilidad, legitima una cultura misógina, racista, homofóbica, xenófoba, prejuiciosa y discriminatoria que reafirma lo peor en las estructuras sociales normativas, por veces con el pretexto de proteger la libertad de opinión. Mucho se ha hablado de cómo las nuevas tecnologías y en particular las redes sociales han abierto el camino para la autoexpresión y el posicionamiento en temas sociopolíticos, tanto por cuenta del medio como por las herramientas y nuevas formas de pensar sobre lo social y lo político. Arena de debate, de exposición de experiencias, búsqueda y construcción de conocimientos, redes de apoyo y afecto son algunos espacios de interacción posibilitados por las redes online. En el campo del debate sobre la existencia o resistencia en ser mujer, las redes online hacen posible que las mujeres cuenten sus historias de vida con sus propias palabras, sin la interlocución de otro, generalmente un hombre, para que sus vivencias y conocimientos sean legitimados. La exposición de estas experiencias en forma narrativa, en imagen o texto, y el debate en las redes puede servir como posibles vías para expandir la forma en que las mujeres se ven a sí mismas en el mundo. Esta expansión de conciencia o empoderamiento es creado de diferentes formas. Por reflexionar sobre los espacios de poder que ocupa y las interrelaciones entre ellos, al cuestionar la forma en que se encuentran las estructuras que influyen en sus historias, creencias y comportamientos, por el reconocimiento de los estratos de privilegios que configuran sus vivencias y los diferentes niveles de precariedad, al escuchar narrativas alternativas de mirar el mundo que histórica, política y socialmente han sido silenciadas o apropiadas y vaciadas, por la búsqueda de espacios seguros para el intercambio de conocimientos, afecto, historia, vivencia y conciencia colectiva, para una mirada crítica a las estructuras desiguales de poder y sujeción, por la conciencia de que todas las subjetividades están permeadas por el conflicto, la insuficiencia y la angustia, pero en diferentes niveles y contextos, por el reconocimiento de que las angustias no son individuales, pero las estructuras normativas hacen parecer que lo son, solo para que no sean criticadas. Según Judith Butler, el género está en un proceso continuo de construcción a través del discurso o la acción. El sujeto está siempre siendo reconstruido y resignificado por el proceso de narración del yo. En este sentido, la mujer está constituida performativamente, construida continuamente por el mismo discurso que supuestamente resulta del género. La construcción de la mujer es dinámica en el sentido de estar sujeta a continuos cambios y reformulaciones, o sea, es mutable. Los actos, gestos y signos que refuerzan esta construcción, así como el propio proceso, forman parte de la narrativa de construcción de la mujer y, en consecuencia, por el reencuadre de contenidos, conduce a la producción de conocimiento. Las narrativas autobiográficas son una forma dinámica de reafirmación del yo y también de reconstrucción del conocimiento social a través de la reelaboración de la historia y la presentación del yo al otro a través de sus propias palabras. Las narrativas autobiográficas en redes online relacionadas con el control social sobre las mujeres aparecen con un mecanismo de desnormalización de la estructura socialmente establecida. La Internet y las nuevas tecnologías
han abierto espacios de debate, búsqueda y difusión de cuestiones sociopolíticas que afectan la vida cotidiana de las mujeres. Las redes online tienen un carácter eminentemente social, ayudando a evitar el aislamiento y el silenciamiento a la vez que promueven la interacción, la construcción de conocimientos y la formación de identidades colectivas. Dentro de esta realidad, se inaugura una nueva epistemología de la narrativa, donde la fuerza no es la voz individual, sino la unión de voces. La memoria individual privada se convierte en memoria colectiva cuando se socializa, y las redes online proporcionan y facilitan esa transformación de lo privado a lo público. Desde la segunda ola del feminismo, la dicotomía entre lo público y lo privado se ha diluido, y las mujeres recuperan su memoria como ser social, escuchando la memoria de otras mujeres. Sin embargo, al mismo tiempo que permite la exposición, la propia arquitectura de las redes también permite la creación de burbujas discursivas que acercan a quienes piensan de manera similar y minimizan el contacto con posiciones contrarias, dificultando la apertura y expansión de líneas de pensamiento y argumentación. El debate y la argumentación, con la reflexión sobre puntos de vista diferentes y a veces contrarios, son esenciales no solo para la construcción del conocimiento en el ámbito colectivo, sino también para la formación y reafirmación de subjetividades. Las filter bubbles creadas por las nuevas tecnologías promueven una estructura estandarizada de pensamiento y acción, lo que dificulta la reelaboración de normas y la redefinición del comportamiento social. En Internet, los dilemas y deseos sociales normativos se explicitan y publicitan, lo que lleva a la recreación de estructuras misóginas bajo la máscara de la libertad de expresión. Junto a los intentos performativos de ser mujer, es escenificada la cultura misógina de la feminidad, con la reiteración de las jerarquías de poder sobre las mujeres, con la objetivación de sus cuerpos y el control de sus voces. Observando comentarios sobre fotos y textos publicados en plataformas online, encontramos expresiones de admiración y elogios, pero también muchas publicaciones con delitos, prejuicios y discriminación. Citando a Foucault, vigilar y castigar en las redes online es aún más fácil. El anonimato que permiten las tecnologías refuerza violentamente las relaciones de poder de las estructuras normativas misóginas. Debido a la arquitectura de las grandes plataformas online, la tendencia hacia la datificación de los comportamientos sociales crea modelos de comportamiento, estandarizando los discursos, induciendo las experiencias online y el acceso a la información y las posibilidades de interacción. Las personas que siguen patrones misóginos son recompensadas con una mayor visibilidad de la misoginia, que refuerza y valida su pensamiento y comportamiento. Autorizados por el anonimato, difunden a veces con crueldad comentarios y críticas en una búsqueda por normalizar el comportamiento de acuerdo con sus ideales. Hate speech, bullying, body shaming, gender trolling son solo algunos de los problemas que enfrentan las mujeres cuando publican en las redes sociales sobre sus experiencias de vida. En un intento por silenciar sus voces y controlar sus comportamientos, las mujeres que expresan sus opiniones o experiencias a menudo son objeto de acoso y abuso en las redes online. Amenazas de violación, golpizas y muerte, insultos a la inteligencia y las capacidades cognitivas, difusión de fotografías y conversaciones íntimas son solo algunos de los ejemplos más vistos. Si bien la mayoría de las amenazas que reciben las mujeres no se materializan en el mundo offline, la creciente importancia de Internet y las nuevas tecnologías digitales en la vida cotidiana impacta en la vida social y el bienestar psicológico de las víctimas de acoso. La arquitectura de las plataformas online aún permite la propagación de robots que simulan interacciones sociales de forma repetida y estandarizada, premiando al grupo con mayor poder de manipulación. Con el auge del extremismo político, los discursos más radicales de control y dominación de grupos vistos como minorías ganan visibilidad promovidos por trolls
y bots en Internet. Políticos con discursos más extremos, como el presidente Jair Bolsonaro en Brasil, se han beneficiado de este tipo de herramientas para apalancar su apoyo electoral y silenciar o vaciar discursos de opositores e ideas contrarias a las suyas. La misoginia y el abuso también son propagadas por sus seguidores y bots. Siguiendo aún la lógica capitalista neoliberal, los espacios online también aparecen como una disputa por el territorio, una competición por la atención. Hay un choque, una dualidad entre la hiperrepresentación y la publicidad de la intimidad como estrategia para escapar de la invisibilidad de subjetividades y grupos. El valor de marketing de hoy viene dado por la cantidad de seguidores, o views, likes, shares y comentarios en perfiles y publicaciones online. En nuestra sociedad occidental contemporánea, donde hay una sobrevaloración de la imagen, las estructuras normativas tienden a beneficiarse de la difusión de estereotipos en la imaginería de la mujer perfecta. Debido a la lucha feminista interseccional, existe una tendencia por parte de las grandes empresas a valorar los perfiles de mujeres que están fuera del estándar normativo, pero es claro que el valor del cuerpo idealizado sigue siendo notable. Es fundamental prestar atención y cuidado al impacto de las nuevas tecnologías y todas las posibilidades de utilizar sus herramientas en la vida cotidiana de las sociedades contemporáneas. Tanto el empoderamiento personal y social de las mujeres como la misoginia y el abuso se pueden ver en las redes online. Internet y las nuevas tecnologías digitales abren las puertas a la exposición de ideas, valores y estándares defendidos por diferentes personas y grupos sociales. Un universo de oportunidades comunicacionales y de propagación de ideas. Es importante discutir cuáles son estas ideas y cómo evolucionan e impactan la vida dentro y fuera de la Internet y usarlas para nuestro bien.